que sabemos que los días pueden ser difíciles que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para renovar la fe, para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Vamos a ir a Romanos. Gloria a Dios. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo. Otra versión dice: no se adapten a las costumbres de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Tiene que haber un cambio de lo interno hacia lo externo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de la renovación de vuestra mente. Viene una transformación cuando hay una renovación. Sin renovación no hay transformación. Sin renovación de nuestros pensamientos no hay renovación. Póngase la manita en su cabeza y dígale: Señor, renueva mis pensamientos. Ayúdame a renovar mis pensamientos. Me uno a tu Espíritu Santo para que me ayudes a renovar mis pensamientos. La tarea aquí no es del Espíritu Santo toda, es suya primeramente y mía. Y luego el Espíritu Santo nos ayuda. Pero vea que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Le toca a usted, me toca a mí. Transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. Le toca a usted, me toca a mí. Aló. El Espíritu Santo simplemente nos ayuda cuando usted y yo hayamos hecho lo que nos corresponde hacer. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vamos nunca a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios, sin antes no hay renovación de nuestra mente. No podremos entonces caminar en el terreno de lo sobrenatural si no hay renovación de nuestra mente. Tenemos que aprender a pensar en términos de milagros. Aló. Cuando Dios se está moviendo en medio de un pueblo, usted tiene que venir con una expectativa de qué va a hacer Dios conmigo. ¿Qué necesito que Dios haga conmigo? Porque si Dios se está moviendo, se mueve para el beneficio de su pueblo. Y está buscando corazones que abracen la palabra con expectativa y digan: Dios, estoy pensando en términos de milagro. Necesito un milagro hoy. Necesito un milagro para mi familia. Necesito un milagro para mi cuerpo. Necesito un milagro para mis finanzas. Necesito un milagro para mi matrimonio. Necesito un milagro. Me pongo de acuerdo con la palabra de Dios y con el Dios de milagros. Entonces, bien, estamos renovando la mente y Dios visita una mente que piense en términos de milagros. Así es. La mente renovada sigue a una mente de milagros, que está creyendo en milagros. Aló. Si no hay renovación, no hay transformación. El mayor problema que tenemos ahora, el pueblo de Dios, es la mente. Que la salvación es el punto de partida del creyente, no es el final. Es apenas el punto de partida hacia una larga caminata en el reino de Dios. ¿Cómo la vamos a caminar? Primero tenemos que entender que la salvación nos cambia nuestra posición, porque estábamos bajo la potestad de las tinieblas, hoy estamos en el reino del amado Hijo de Dios. Estábamos en cárceles de oscuridad, hoy estamos en luz. Estábamos en ataduras, hoy estamos en libertad. Estábamos muertos, hoy estamos vivos. Aló. Aleluya, gloria. Éramos hijos del diablo, hoy somos hijos de Dios. Gloria, gloria. Aleluya. Cambió nuestra posición con la salvación, pero nuestra condición tiene que cambiar a través de la renovación de la mente. Así es.
Y esto es a diario, transformados, dice el apóstol Pablo. Diariamente, constantemente, transformados. ¿Aló? ¿Quiere leerlo de nuevo? Transformados por medio de la renovación de la mente. Esto es diario, mis amados. Necesitamos entenderlo. Pero a veces no sabemos los derechos que tenemos. Una de las cosas que yo puedo entender a lo largo del pastoreo y en mi vida personal es que a veces no sabemos los derechos que tenemos, no sabemos la autoridad que Dios nos ha dado, no sabemos el poder que Dios nos ha dado, no sabemos la unción que Dios nos ha dado, no sabemos los milagros que Dios quiere desatar para nuestras vidas, no sabemos, amados, muchas veces la abundancia que hay del cielo y de la tierra para nosotros porque somos los hijos de Dios. No sabemos que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No sabemos que tenemos la mente de Cristo pero que tiene que ser renovada. No sabemos todas estas cosas muchas veces, o las ignoramos o no las creemos. El religioso no cree en la necesidad de renovar su mente. ¿Cómo podremos renovar nuestra mente? Primero tenemos que amar la palabra de Dios. Levante su Biblia. Gracias. Levante su Biblia. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Amando esta palabra. Levante amando la verdad de Dios. Aló. Amando la verdad de Dios, amando la palabra de Dios, porque en ella están todas las promesas de Dios para nosotros. Si no la leemos, si no las escudriñamos, nunca vamos a disfrutar las promesas de Dios. Nunca vamos a entender el poder, la autoridad de Dios. Nunca vamos a entender lo que Dios ha hecho para nosotros. Tenemos que aprender y entender que la Biblia es un testamento. Es un testamento que debo de disfrutarlo, conocerlo para poderlo disfrutar. Es un testamento que debo de conocerlo para disfrutarlo, porque nutre mi alma y renueva mi mente. Tenemos que entender que aquí se encuentran los tesoros de Dios. Aquí se encuentran los tesoros celestiales. En esta palabra Dios me dice quién soy en Cristo, qué hizo Cristo para mí y todo lo que me pertenece. Tenemos que entender, aquí está, en la palabra de Dios, aquí está por qué usted fue ungido y para qué fue ungido. Por qué usted fue bendecido y para qué fue bendecido. Así es, así es. Aquí en la palabra de Dios está que la maldición no es para usted, que usted no tiene que huir del diablo, que usted tiene que poner en huida a Satanás en el nombre de Jesús. Aquí en esta palabra usted encuentra que usted tiene autoridad que Dios le ha dado, que usted tiene poder que Dios le ha dado, que usted tiene una unción que Dios le ha dado. Aquí usted encuentra por qué Dios lo ungió, para qué Dios lo ungió, por qué le dio autoridad, por qué le dio su unción, por qué puso el manto de su gozo sobre usted y para qué. Aquí usted se encuentra que usted es lo que es en Cristo Jesús. Así es. A su nombre. Pero si no conocemos lo que es la palabra de Dios, vamos a andar en derrota. Vamos a caminar en fracaso, vamos a caminar en desilusiones, vamos a caminar en incertidumbre, porque no conocemos muchas veces lo que es la palabra de Dios. Aló. Pero la Biblia es el manual que me dice todas estas cosas. Si conociéramos la Biblia, sabríamos el poder que tienen las ofrendas. Aló. Dije, si conociéramos los sagrados escritos, conociéramos el poder que tienen las ofrendas, el poder que tiene la semilla de Dios depositada en su reino. Si conociéramos la palabra de Dios, sabríamos el poder que tiene el diezmo. Aló, sabríamos el poder que tiene el diezmo. Si conociéramos la palabra de Dios, sabríamos que si honramos a Dios, Dios nos honrará a nosotros. Que si damos para la obra de Dios, Dios nos devolverá el 100 por 1. Sabríamos entonces qué es lo que es la honra de Dios. Sabríamos que la salvación es por fe y no por obras. Que la sanidad es por fe. Que la unción de Dios se recibe por fe y por obediencia a la palabra de Dios. Sabríamos cómo caminar, que tenemos que caminar, o Dios nos ha dado el caminar por fe y no por vista. Pero para todo esto necesitamos la renovación de la mente. Señor. Sí, Señor. Tome sus manos en la frente. Ponga una mano en la frente y dígale: Señor, necesito renovar nuestra mente. Necesito renovar mi mente. Necesito renovar mis pensamientos. En el nombre de Jesús. Tenemos entonces primero que amar a Dios. Amar la palabra. Amar por encima de todo la palabra de Dios. Segundo, ¿cómo renovamos nuestra mente?
Yo quiero que me acompañen a Jeremías 9. Aleluya. Dice el verso 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese aquel en esto, en que se hubiere de alabar, el entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que yo soy Jehová. Ahora el Espíritu Santo de Dios nos presentaba el poderío de su nombre a través de los cantos. Y Dios hablaba a través de mi esposa de cómo es la grandeza, el poderío, la majestad, la magnificencia del Dios nuestro. Aquí dice el Señor, dice: alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Amados, tenemos que aprender a conocer que Dios es el gran yo soy, el todopoderoso, el todopoderoso. Así es. El Dios que hace los imposibles, el Dios que abre los mares, el Dios que parte los ríos, Así el es. Dios que va delante de usted, el Dios que es su retaguardia, el Dios que lo ha acercado a usted. Todopoderoso. Tenemos que aprender a conocer a Dios, que Él es nuestro Padre, que usted es hijo de ese Dios tan grande, de ese Dios tan poderoso. Cuando lo conozcamos así, vamos a tener menos fracasos, Así es. menos temores, menos ansiedades, menos derrota, cuando lo entendemos que Él es nuestro Padre y podemos pedirle cosas grandes. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, eterno. Le acabo de preguntar a Fabián en inglés qué significa un palo de golf. Y es que, significa, me dijo, golf club. Sucede que un rey del Medio Oriente, específicamente de Arabia Saudita, quería aprender sobre golf. Estaba muy interesado en aprender cómo se juega golf. Y dijo: pues a la altura mía tengo que traer a alguien que conozca muy bien esto. Y llamó a uno de los mejores golfistas de los Estados Unidos. Y este hombre llegó para enseñar al rey de Arabia Saudita cómo se juega el golf. Allí estuvo en el reinado varias semanas, hasta que el rey quedó bien entendido de cómo se juega el golf. Cuando termina y ya le toca el tiempo de regresar a su país, a Estados Unidos, el rey le pregunta y le dice: ¿cómo quieres que te pague? El golfista internacional dijo: con un palo de golf. Está hecho. Se regresó pensando en cómo le regalaría el palo de golf. Seguramente me lo va a dar con el puño de oro. No sé cómo vendrá ese palo de golf. Pasaron semanas y el golfista dijo: seguro se le olvidó al rey. Pero sucede que le llegó una correspondencia del reinado, y en la correspondencia era acreedor de una propiedad con un campo de golf. No le cayó. Era acreedor de una propiedad con un campo de golf. A veces nosotros estamos pidiendo un palito de golf por falta de renovar nuestra mente, porque todavía tenemos una mente de la vieja naturaleza, porque todavía hay ataduras, porque todavía hay costumbres que están atando nuestras mentes. Siempre estamos pidiendo el palito de golf. Pero el rey estaba pidiendo que le pidiera algo grande, y él entendió que aquel hombre pedía un campo de golf y se lo dio, mientras que él pedía un palito de golf. Porque cuando él le dijo un palito de golf, un palo de golf, estaba hablándole de un golf club. O sea, el rey entendió: lo que me está pidiendo es un campo de golf. Y le dijo: está hecho. A veces somos como el golfista, pidiéndole a Dios un palito de golf,
Cuando Dios está esperando que pidamos cosas grandes, porque Dios es un Dios grande. Pero no pedimos cosas grandes porque nos falta renovación de la mente. No creemos en que Dios puede darnos cosas grandes porque nos falta una renovación en la mente, porque nos falta cambiar los pensamientos de lo negativo a lo positivo, del optimista, de lo pesimista al optimista. Aló. Ahora que digo de pesimista y optimista, les voy a decir algo, otro anécdota. Me está llegando en este momento. Había un padre que tenía 2 hijos. Uno era un pesimista empedernido, extremo, y el otro un optimista sin límite. Cumple años el pesimista. Entonces el padre llama a un amigo psicólogo y le dice: ¿qué hago? ¿Qué le regalo a mi hijo pesimista? Y le dice: regálale el mejor regalo para motivarlo, lo mejor que puedas para motivarlo. Eso sí, al otro regálale otra cosa. Llegó el día del cumpleaños y el pesimista abrió el regalo, y cuando lo abrió dijo: es tan bueno que algo malo tiene que tener. Es tan bueno que algo malo tiene que tener. Y va el optimista a abrir su regalo. Era un saco de manta. Dentro tenía un canasto, y dentro del canasto tenía estiércol de caballo. Y el optimista lo abrió y comenzó a reírse. Si este es el estiércol, ¿cómo será el caballo? Si este es el estiércol, ¿cómo será el caballo? Usted tiene que estar pensando en un Dios que es grande, en un Dios que quiere cosas grandes para usted, en un Dios que ha diseñado cosas grandes para usted. No un palito de golf, no un palito de golf, algo grande. Pero va a venir lo grande cuando renovemos nuestra mente, cuando le creamos a Dios por cosas grandes. Dios es bueno. Tenemos que confiar en los pensamientos de Dios. Ahora que digo los pensamientos de Dios, vámonos a Jeremías otra vez. A Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos, los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, no el pastor. Porque yo sé los pensamientos, los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amados, ¿cómo hay una necesidad urgente de que día a día nosotros renovemos nuestra mente? ¿Cómo necesitamos pensar que Dios, como Dios? ¿Cómo necesitamos ponernos de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cómo necesitamos entender los planes que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo necesitamos ponernos de acuerdo a este pensamiento que Dios quiere prosperarte, que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere sanarte, que Dios quiere libertarte, que Dios quiere impartirte gozo, que Dios quiere impartirte paz, que Dios quiere traer unidad a la familia, que Dios quiere traer bendición a la familia, que Dios quiere darte mejores trabajos, que Dios quiere abrir las puertas, que Dios tiene poder para abrir las puertas, que Dios quiere ponerte por cabeza y no por cola? ¿Cómo necesitamos ponernos de acuerdo a estos pensamientos de Dios? Pero para esto necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos entender que Dios quiere bendecirnos, que Dios ha planeado bendecirnos, que Dios ha planeado cosas que para usted son imposibles, para Dios es posible. Tenemos que creer y rendirnos a Dios y dejar de pensar en lo negativo y pensar en que Dios hace lo imposible para nosotros. Aquello que para nosotros es imposible, para Él todo es posible. Muchas veces hay situaciones profundas en la familia. Ahora mismo hay alguien aquí que está en aguas profundas de ansiedad, de depresión, de aflicción, y estás diciendo: me hundo, no tengo salida. Me hundo, no tengo salida.
Y cada día pareciera que se te pone peor la cosa. Porque lo que dices, Romanos 8 dice que todas las cosas ayudan. Todas las cosas ayudan a los que aman a Dios, a los que andan conforme a la mente renovada y no conforme a la mente carnal, a los que andan conforme a la mente renovada o renovando su mente y no conforme a la mente que es enemiga de Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Lo que Dios está diciendo es que Él va a sacarte de las aguas profundas, varón, mujer de Dios. Él va a sacarte de las aguas profundas. Él sacará tu pie del lodo cenagoso y lo pondrá sobre roca sólida. Él va a sacarte de las aguas profundas. No temas, eres hijo de Dios. Créele a la palabra, abraza la palabra, cree el poder de Dios, cree a la majestad de Dios, a que Él es el Dios todopoderoso, que eres su hijo y que Él va a venir en tu favor. Créele a Dios. Dios me está dando algo. Vamos a Génesis. En Génesis 37 nos encontramos la crisis de José. Un soñador, un joven soñador de sueños divinos. Y porque compartía con sus hermanos los sueños, se metió en problemas. Se metió en problemas con su padre y se metió en problemas con sus hermanos. Porque no era el tiempo de Dios. Nada más se lo dejo allí. Porque no era el tiempo de Dios para que Él lo declarara. Se adelantó al kairos de Dios. Sin embargo, Él les explica los sueños que Él tuvo. Y se encuentra con que tiene una reacción de envidia, tiene una reacción de venganza, levanta anticuerpos en su propia casa, al punto que hay una conspiración para matarlo. Lo lanzan a una cisterna. De la cisterna lo sacan y lo venden a los madianitas. Los madianitas lo llevan a Egipto y en Egipto lo vende a la casa de Potifar. En la casa de Potifar no quiso serle infiel a Dios, no quiso el sexo libre, y entonces lo metieron a la cárcel. De la cárcel Dios lo saca. En la cárcel recibe traición de uno de los compañeros, pero al fin y al cabo llegó el tiempo y la gracia de Dios, porque la gracia de Dios estaba sobre de él, como está sobre tu vida, varón de Dios. Y entonces lo sacan de la cárcel para sentarlo en mesa de rey, y se convierte en el gobernador, la segunda autoridad después de Faraón, de aquel entonces. Y oiga lo que me impacta, y aquí voy a regresar. Vosotros pensasteis mal. Ya al final de la historia, en el capítulo 50 dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Ojo. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos. ¿Qué estoy queriendo decir? Puedes estar en aguas profundas, puedes estar en aflicción, puedes estar en depresión, puedes estar en escasez, puedes estar en limitaciones, puedes estar con un tanate gigante en medio de tu hogar, puedes estar tambaleándote y sintiéndote que te ahogas, puedes sentir que cada día las cosas se te ponen peores, puedes sentir que ya no tienes fuerzas, pero que tienes que creer que Dios ha encaminado todas esas cosas para llevarte a un lugar seguro, para llevarte a la bendición, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero tienes que entender que tienes que, en cada crisis, en cada circunstancia adversa, en cada problema, en cada adversidad, tienes que poner tus pensamientos en la palabra de Dios, renovar tus pensamientos y decir: yo sé que Dios se glorificará, yo sé que Dios se glorificará, yo sé que Dios se glorificará, yo sé que Dios abrirá puertas, yo sé que Dios me bendecirá, yo sé que Él va a encaminar mis pasos a cosas buenas, yo sé que Él vendrá en mi favor, yo sé que algo hará Dios, yo sé que algo hará Dios, porque tengo que pensar que Dios me ha diseñado para recibir cosas grandes y para hacer cosas grandes. Él te ha diseñado para hacer cosas grandes. No en vano te dio la unción, no en vano te dio la unción, no en vano te dio la autoridad, no en vano te dio el poder, no en vano hay un manto de gracia sobre tu vida. Dios te levantará, Dios te sacará de las aguas profundas, Dios te visitará, aún en el cepo, aún en la cárcel mental. Dios te visitará para sacarte a cosas buenas, porque has sido diseñado para cosas grandes, porque has sido diseñado para planes grandes. Dios tiene planes grandes para tu vida, planes de sanidad, planes de libertad, planes financieros, planes de bendición, planes de bendición. Dije que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Piensa en grande, crea en Dios que es grande, porque Dios ha planeado
cosas grandes para tu vida. No importa la crisis, Dios es mayor que la crisis. Sí, Señor. Así es. No importan las limitaciones, Dios es ilimitado. Sí, Señor. No importa la depresión, Él te sacará tus pies de ese cepo infernal para ponerte en la libertad que Él ha diseñado para tu vida. No importa la estrechez, no importa que se te vaya el aire, Dios es tu fuente, Dios es tu fortaleza, Dios es tu ayuda. Levanta tus manos y dile: Señor, necesito renovar mi mente, necesito renovar mis pensamientos, necesito alinearme a tu palabra, necesito conocer tu palabra, escudriñar tu palabra, conocer las promesas de Dios para mi vida y entender que tú has diseñado planes de bien, planes de bendición, planes de misericordia, planes a mi favor, que involucran mi casa, que involucran mi familia, que involucran mi destino. Hay alguien aquí que tiene que tomar decisiones, porque tu futuro también está en las decisiones que vas a tomar. Hay alguien aquí que está siendo acorralado entre las decisiones, y el Espíritu Santo te dice: estás en el valle de la decisión. Estás en el valle de la decisión. Hoy Dios te está hablando para que tomes decisiones. Hoy Dios te está hablando para que tomes decisiones. Créele a Él, abraza la palabra, cree que Dios te puede sacar de ahí, que Él quiere sacarte de ahí. Cree que Dios ha pensado pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Cree que los caminos de Dios para tu vida son caminos de bienestar, para que vengas a terminar en un bienestar en tu vida. Tan altos como los cielos son los pensamientos de Dios, tan altos como los cielos son los caminos de Dios, pero esos son los pensamientos de Dios. Dios ha pensado bien para tu vida. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones, Y Dios te ve siempre contigo.